A ver, mientras se carga esta cosa. Ya, listo. Entonces ya, se está grabando. Continuaremos con esto. Teníamos este problema, ¿no? De calcular la hipotenusa de un triángulo. Entonces, para eso, lo que decíamos, necesito conocer A y B. Pero antes de hacer eso, yo tengo que definir qué es un A y qué es un B, ¿no? Entonces, ambos valores son números. Ya, entonces ahora ya he como reducido mi dominio, ¿no? Mi rango de posibles valores. Porque quién sabe, ahí tal vez me podían poner una letra X o me podrían poner una palabra, ¿no? Quién sabe, ¿no? Qué cosas podría suceder. Pero yo aquí ahora estoy reduciendo mi problema. ¿Qué le estoy diciendo? Ambos valores tienen que ser números, ¿verdad? Ahora, ¿creen que con esa condición de contexto baste? Es decir, para todos los números tendría que funcionar. Recordemos nuestro problema anterior, el de la división. Decíamos, si yo quiero dividir el 5 y el 7, me estoy dando cuenta que, primero, necesito dos números, ¿verdad? Y luego decíamos, bueno, para hacer el programa en Java, necesito especificar qué tipo de valores numéricos van a ser. Números enteros, números decimales, ¿no? Fracciones incluso podría haber creado, ¿no? Entonces ahí nosotros dijimos números enteros. Vamos a trabajar directamente con números enteros. Ahora, en este caso, si yo digo números, estaría hablando de números decimales, números enteros, números positivos, negativos, el cero. ¿Qué dicen? ¿Todos esos valores creen que sean válidos para un triángulo? Porque estamos hablando de los lados del triángulo, ¿no? Acá, medio choco con mi triángulo, pero en realidad estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, a ver, ese razonamiento lo tienen que tener cada vez que ustedes quieran realizar un problema, ¿no? Resolver un problema. Ahora, en este caso, yo digo, ¿cuándo he visto un triángulo con un lado cero, ¿no? O sea, de tamaño cero. En realidad nunca, ¿no? Nunca he visto un triángulo que tenga un lado de tamaño cero, sería ilógico. Incluso si es de tamaño cero, se podría decir que es una sola línea, ¿no? Medio extraño todo eso, ¿no? Entonces, acá yo ya estoy detectando una nueva condición, que tienen que ser valores numéricos, ambos valores son números mayores a cero. Ok, entonces ahora me estoy salvando de, primero, tener un lado negativo, que bueno, eso es súper extraño, ¿no? Y tener un lado de tamaño cero, ¿no? De longitud cero, que eso es, o sea, imaginariamente sería como que hacer una sola línea, ¿no? Así que acá, como que ya hemos establecido el dominio, y ahora preguntamos, ¿tendré que diferenciar entre números enteros y números decimales? ¿Cambiará algo? Podemos, digamos, por ahora, trabajar con enteros. Ya después vemos si es que nos sirven o no, ¿verdad? Entonces, si yo trabajo con valores, ambos valores son números mayores a cero y son enteros. Entonces, ahí ya es como que he establecido un dominio bien concreto, menos amplio que antes, ¿no? Porque si no definía esto, esta cosa podría ser cualquier valor, ¿no? Desde una letra hasta un número. Ya. Entonces, una vez eso, continuamos con nuestro algoritmo, ¿no? Yo necesito conocer A y B. Es decir, estos serían mis datos de entrada, ¿verdad? ¿Qué sería mi conjunto de datos de salida? Si yo lo que quiero calcular es el valor de la hipotenusa,
sé que este va a tener una longitud, una determinada longitud, la cual tendría que ser un valor numérico, ¿cierto? Ahí lo que ya habríamos hecho es, digamos, sentar un poco las bases para empezar con el desarrollo de nuestro algoritmo. He dicho que como datos de entrada yo necesito conocer A y conocer B, que son, bajo mis condiciones de contexto, valores numéricos mayores a 0 y enteros. Y mi dato de salida es un valor numérico. Y bien, como decíamos la anterior clase, pues si estamos trabajando con enteros, este también debería ser entero, ¿no? Debería. Bien. Lo siguiente sería como que desarrollar el algoritmo. Y ahora aquí está la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que yo diría que saque la hipotenusa? Conozco esta fórmula, pero ahora ¿cómo la aplico, no? ¿Cómo hago un elevado al cuadrado? Entonces, esas, esas cuestionantes es como que ya quiero empezar a programar, ya quiero eh, pasarlo a la computadora. Primero trataremos de generar la idea, ¿no? A ver, voy a ver si no me han escrito algo, ¿no? Porque creo que el chat no me salta acá. Ya. Entonces acá yo ya tengo que empezar a considerar, ya les he dicho que en la computadora lo que conoce son las operaciones matemáticas, entonces por ahí tengo que empezar. ¿Puedo utilizar alguna operación matemática para resolver este problema? A ver, entonces ahí razonemos, ¿no? Si yo digo a al cuadrado, ¿eso a qué es equivalente? Quizás alguno ya me esté diciendo A por A, ¿no? O en el caso de B cuadrado, B por B. Listo. Entonces yo diría que mi hipotenusa al cuadrado no es nada más que decir A por A más B por B, ¿cierto? Ahora, bien, ya hemos solucionado, digamos, una parte de mi problema, pero eso no es como que mi respuesta eh, completa, ¿no? O sea, está elevado al cuadrado. ¿Cómo le hago esto? ¿Cómo hago para quitar ese elevado al cuadrado? Nosotros sabemos de que matemáticamente se puede aplicar la raíz, ¿no? Y decimos, aplicas raíz y listo. Entonces, como hacer un despeje sería, si yo quiero quitar esto, le tendría que decir raíz cuadrada de todo ese valor, ¿cierto? Incluso cuando nosotros lo ponemos en la calculadora, tenemos que poner con paréntesis, ¿no? Para decir de que la raíz cuadrada tiene que afectar a toda esa operación. Ahora, ¿cómo voy a hacer la raíz cuadrada en la computadora, en el código? Pues no sé, ¿no? Pero por lo menos ya he deducido de que necesito utilizar la raíz cuadrada, ¿verdad? A ver, hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta, consulta. Se entiende, ¿no? Ahorita la computadora, ya les he dicho, todo lo que conoce son operaciones matemáticas. Es decir, suma, resta, división, multiplicación, ¿no? Y tal vez alguna que otra cosa ahí escondida. Así que yo tengo que empezar por ahí. Si conozco una forma de, digamos, resolver este problema utilizando solo multiplicaciones, sumas, divisiones, pues mejor para mí, ¿no? Ahora, esto de la raíz cuadrada, pues ya es nuestro primer problema, ¿no? ¿Cómo lo representaríamos? A ver, no sé si tienen alguna consulta hasta ahí. Pueden ir escribiendo, me pueden interrumpir en todo momento si es que gustan.
¿Se entiende, verdad? No he empezado por el caso de decir, ¿qué pasa si quiero sacar la hipotenusa de un triángulo del lado 3 y del lado 4, ¿no? Un poquito ahora estamos como que subiendo el nivel, volviéndolo un poco más general. A ver, ¿hasta ahí no tienen alguna consulta? ¿Dónde está mi chat? Están atendiendo, ¿no? O los he perdido. No grabará la clase. A ver, les espero. Si es que escribe alguien o no. Todo claro, todo bien. Perfecto, ya. Al menos ahora ya sé que por lo menos hay unos cuantos que están atendiendo. Bien. Ahora, aquí, ¿cómo es que yo paso? Bueno, yo utilizo PCInt. No sé si es que alguno utiliza el otro. Si no, ahorita vemos cómo lo pasamos, porque yo estoy como que un poquito más acostumbrado a lo que es mi PCInt. Ya. Entonces acá yo les decía, para sacar la hipotenusa de un triángulo, lo que necesitamos es eh, conocer el lado A y el lado B, ¿cierto? Entonces, la forma de decirle esto al programa es que le dices leer y tú le dices en qué variable, ya saben, la variable es como que guardarlo en memoria, en qué variable vas a mantener ese valor, vas a recordar ese valor. Entonces aquí yo ya estaría haciendo eso. Muy bien. Lo siguiente sería decir, voy a necesitar la hipotenusa, ¿cierto? Bueno, aquí está esta cosa para asignar hipotenusa. A mi hipotenusa, ¿qué le tengo que decir? La hipotenusa, ¿qué es igual? Lo habíamos anotado acá, ¿no? La hipotenusa es igual a decir el lado A por el lado A más el lado B por el lado B. Pero todo esto en una raíz cuadrada, ¿no? Que es... ¡Ay, qué miedo!, ¿no? Entonces, lado A por lado A más lado B por lado B. Lado B. Identificador no válido, hipotenusa. Creo que esto lo tengo que declarar acá. Hipotenusa. Ya. A ver, ahorita chequeamos qué sucede. Bien, entonces, omitiendo ese valor que es de lo de la variable, aquí lo único que estaría diciendo es, estoy obteniendo el valor de la hipotenusa al cuadrado, pero en realidad eso no es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa es sacar la raíz. Y ahora esto era con SQRT, creo que sí. A ver, ¿esto qué es? Mm, ¿Me está riñendo por eso? Z, a ver, no sé por qué me está riñendo. Mm,
Me está sacando de quicio esto. Lado A, lado B, lado B. Ay, PCInt, ¿por qué me haces esto? Ya, ya va de una vez. Qué flojera recordar. Mil disculpas. Eso del PCInt hace tiempo que no lo toco. No sé, ni siquiera sé por qué me salió error, si era lo correcto. Ya, bueno, continuando con esto, ¿dónde está? Lo vamos a hacer acá rapidito. Y ya todavía en Java nos defendemos mejor. Bien, entonces como habíamos explicado la anterior semana, lo que yo necesito es decir acá mis datos de salida, luego el problema, y luego los datos de entrada. Así que en este caso, lo que decíamos, según nuestro gran análisis, es que mi dato de salida es un entero. ¿Qué problema estoy resolviendo? Hipotenusa. ¿Cuáles son mis datos de entrada? En este caso decíamos un lado A y un lado B. Bien. Ahora aquí decíamos voy a necesitar guardar la hipotenusa, que en realidad solo es decir lado A por lado A más lado B por lado B. ¿Cierto? Ahora decíamos, aquí el problema es la raíz cuadrada. Ese es nuestro gran problema. ¿Cómo es que yo voy a sacar raíz cuadrada de todo este bollo? Bien, en este caso, lo que nos ofrece Java tiene, ya les he dicho, implementadas casi todas las funciones matemáticas. Entonces, si en este caso yo necesito sacar raíz cuadrada, lo que tengo que hacer es decir mat.sqrt. Entonces, cuando yo le digo mat, es como decir, anda a la parte matemática de Java, y este sqrt es la versión en inglés de la raíz cuadrada. No me acuerdo qué se dice, es square root, creo, sí. Bien, entonces esto de aquí simplemente sería para decirle que yo voy a sacar la raíz cuadrada de todo lo que está aquí adentro del paréntesis. Ahora, si yo trato de compilar, ya lo has dicho, compilar es como que revisar si nuestro código está funcionando bien. ¿Qué es lo que dice? Variable hipotenusa no existe, ¿no? Recuerden, si yo quiero guardar esto en memoria, lo que tengo que decirle es, esto de acá es un valor numérico, ¿cierto? Ahora, bueno, aquí ya me está riñendo de otras cosas. Recordemos de que hemos dicho, tenemos que avisarle cuál es el dato de salida. Entonces, ¿dónde estoy guardando yo mi respuesta? En hipotenusa. Return hipotenusa. Ahora, ¿qué sucede? Esto de acá, si ya estaban leyendo hace ratito, esto no se puede ocultar. Bien. Acá lo que me dice es, hay una posible pérdida de conversión. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros ponemos la raíz cuadrada de algún número en la calculadora, pues en la mayoría de las ocasiones no nos va a salir entero, ¿cierto? Sabemos que no nos va a salir entero.
pero yo aquí le estoy pidiendo la raíz cuadrada y le estoy diciendo, tienes que volver entero, no sé qué harás, qué te inventarás, pero me tienes que devolver una respuesta entera. Allá. Entonces, quizás nosotros no hemos pensado correctamente las condiciones de contexto, ¿no? Porque, ¿dónde está mi dibujito? Acá. Porque si nos ponemos a pensar, ¿qué tanta tendría que ser la coincidencia para que este tamaño de la hipotenusa sea exacto, ¿no? Sea exacto un entero. Así que en vez de decir que ambos valores son números mayores a 0 enteros, me conviene decir que son decimales. Que acá decimal. Allá. Ok, entonces ahora he sido más específico, ¿no? Si recibo valores decimales, mi respuesta debería ser un valor decimal. ¿Por qué? Porque lamentablemente este efecto de sacar la raíz cuadrada, pues no siempre me va a devolver un número entero, ¿no? Ya sería súper perfecto, súper idóneo que nos saque, ¿no? Ahora, una vez hecho eso, ¿qué es lo que yo tendría que decirle? Que todos mis valores son decimales. Listo. Ahora, yo estoy diciendo, bien, la hipotenusa es una respuesta decimal. Y para ello yo necesito conocer un lado A, que tiene que ser decimal, y un lado B, que también tiene que ser decimal. Esto, si yo le digo que me lo revise, me dice no hay errores, completamente correcto. A ver, entonces chequeemos. Intro. ¿Dónde estamos? Acá. Bien, entonces, para saber la hipotenusa, ¿cuál es el triángulo más famoso? El que tiene 3 de lado y 4 de lado. ¿Cierto? Entonces, acá sí. ¿Dónde está? Eso. Si acá A fuera igual 3 y acá B fuera igual 4, la hipotenusa, su valor sería 5. Eso lo pueden revisar, ¿no? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 25. Si le saco la raíz, sale 5, ¿no? Entonces, este triángulo es como que el más fácil de saber sus respuestas. Entonces, si yo pongo esto, recuerden, tiene que ser en valores decimales. 3.0, 4.0. La respuesta, 5.0. Correctísimo. Entonces, como ven ahí, nosotros hemos plasmado en nuestro algoritmo, empezando desde el análisis, ¿no? Esa parte no se la tienen que olvidar nunca. A medida de que vayan aprendiendo, es como que ese proceso va a ser, pum, mecánico, ¿no? Y bueno, digo instantáneo, ¿no? No mecánico, instantáneo. Pero en este caso, en esta materia en sí, lo que se les evalúa es eso, ¿no? De que ustedes puedan analizar correctamente el problema. ¿Cuál era nuestro problema acá? Sacar la hipotenusa, ¿no? De un triángulo. Y para saber eso, lo que yo necesito es conocer los lados. Así de fácil, así de sencillo. A ver, ¿qué es lo que tal vez puede ser nuevo? Esto de acá, ¿no? Quizás uno diga esto de dónde ha salido, ¿por qué tengo que escribir eso? ¿Ya? En lo que es Java y casi todos los lenguajes de programación, incluso esto del PCInt, pero no entiendo por qué no me funcionó, lo voy a revisar. Tienen implementados como decir, su propia calculadora. Entonces, si ya tienen implementada su propia calculadora, lo que nosotros tendríamos que hacer es utilizar esas partes, ¿no? Ya les decía, la computadora sabe manejar bien lo que son los operadores matemáticos. Entonces, si ya puedo utilizarlos estos, pues me conviene, ¿verdad? Ahora,
No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, consulta. El análisis del problema, el algoritmo, estarían acá. Que es simplemente decir que para este problema de sacar la hipotenusa, lo que yo tendría que hacer es la raíz cuadrada del lado A por el lado A más el lado B por el lado B, ¿cierto? Y pues hemos terminado describiendo las condiciones de contexto, qué datos de entrada necesito, cuál es el dato de salida, todo lo demás. Bien, no sé si tienen alguna consulta hasta ahí. Ay, que me quedo sin voz. Ya. A ver, entonces imagino que todos deben estar con lo de álgebra 1, ¿no? Álgebra 1 deben estar también fresquitos del colegio. ¿Qué otra cosa puede ser, digamos, sencilla a la hora de hablar de análisis matemáticos? Ya que estamos con esto de la hipotenusa, todo eso, tal vez a alguno ya se le viene la solución. ¿Qué pasa si yo tengo, a ver, un poquito más? A ver, ¿cómo es esto? Ya. ¿Qué pasa si yo tengo acá dos puntos y quiero saber la distancia entre ellos, ¿no? Entonces acá está mi eje Y, acá está mi eje X. Entonces yo quiero saber la distancia de A a B. Entonces este es el punto A, este es el punto B. Quizás alguno ya está como que medio aburrido de álgebra, pero o tal vez le guste mucho. Entonces podemos aplicar ese conocimiento acá. ¿Por qué? Ya les he dicho la parte que nos puede servir para ir desarrollando nuestros algoritmos es tratar de transformar todo lo que es matemática a procesos computacionales, ¿no? Así que aquí nuestro problema es, voy a hacerme grandecito esto, nuestro problema es hallar la distancia entre dos puntos. Bien, a ver, ¿cómo empezaríamos eso? Si alguien gusta explicar cómo serían los datos de entrada, datos de salida, condiciones de contexto, es libre de tomar el micrófono, libre de hablar por el chat. ¿Cómo empezaríamos? ¿Qué dicen? O nada, simple. A ver. ¿Será que nos puede pasar los tipos de datos? Allá. A ver, quizás eso alguno lo necesite. Y lo voy a escribir aquí arriba, aquí al mismo. Sí, con negro. Los tipos de datos. En Java esto, ¿no? Si hablamos de números enteros, pues lo que más nos sirve es int, ¿no? Pero también existen lo que es long, que también es el otro bastante utilizado, short, byte, ¿ya? Estos últimos dos, pues no son como que eh, tan utilizados, tan implementados, pero existen, ¿no? Si quieren, ahorita hablamos de eso. Los tipos enteros, luego está el tipo carácter, es como decir todas las letras, números, etc. ¿Ya? Luego están los decimales, que son los double,
float y esos dos. Luego existen los, que es el binario, que es boolean, los que sus únicos valores son true, false. Es decir, estos de acá simplemente son para decir verdad, falso, ¿no? Sí, no. ¿Para qué se utilizan estos tipos? Es para responder preguntas más que todo. ¿Este número es par? Sí. ¿Este número es primo? No. ¿Este nombre tiene más de 5 letras? Sí, ¿no? Entonces, eso es para directamente hacer preguntas. ¿Qué más? Creo que esos son los que más, los tipos de datos primitivos en Java. Bien, entonces esto lo voy a dejar aquí a un costadito, aquí abajito. Ya. Bien. Entonces eso para que por si a alguno le interesa y ya está empezando a hacer sus propios códigos. Los tipos de datos primitivos en Java, si hablamos de enteros, podemos usar int, long, short, byte. Si hablamos de tipos caracteres, es decir, letras, números, eh, caracteres especiales, símbolos de dólar, numerales o char. Decimales, podemos usar double, float. El double es el que más se utiliza, ¿no? Si hablamos del tipo binario, boolean, que ya les he dicho, eso es para responder preguntas. A ver, no sé si eso era lo que querías, Carolina. Eso era lo que estabas diciendo, ¿no? Espero. O si no, ¿de qué hablabas? Para que lo vaya explicando. Sí, era eso, gracias. Bien, perfecto. Entonces, a ver, continuamos con nuestro análisis de nuestro problema. Hallar la distancia entre dos puntos, ya. Todos ahí sus apuntes de álgebra, sus clases virtuales de Vicen, ¿no? ¿Cómo es que hallaríamos la distancia entre dos puntos? ¿No? Eso ya sería pensar en la solución, nuestro algoritmo. Vayamos un poquito atrás. Me dice la distancia entre dos puntos, entonces yo necesito conocer dos puntos, me dice, ¿no? Allá. Entonces, ahí hay un dato importante, lo voy a poner de otro color. Dos puntos. Ahora, ¿cómo es que puedo hacer yo para, digamos, comenzar mi algoritmo? Solo sé que necesito dos puntos. Entonces puedo decir mis datos de entrada, al parecer necesito dos puntos. Ok. Mis datos de salida, ¿qué serán? A ver, no sé si alguien ha dicho algo. Mis datos de salida, ¿qué sería? Esto es como con lo del triángulo, ¿no? En este caso, si yo estoy tratando de encontrar la distancia entre dos puntos, obviamente eso me va a lanzar un valor numérico. Valor numérico. Y en nuestro análisis con el triángulo, veíamos que pues quizás esa distancia no siempre sea entero o decimal, ¿no? Pero uno dice, bueno, es que en nuestros puntos las coordenadas son enteras, ¿verdad? Entonces, quizás digamos que es un valor numérico entero. ¿Les parece? Porque acá en las coordenadas sabemos de que casi siempre manejamos números enteros, ¿no? Ahora, no sé si está ahí alguien se opone o está en contra, o no sé, a favor tal vez, continuando con la idea. ¿Cuáles serían las condiciones de contexto?
Contexto. ¿Qué condiciones de contexto necesitaría yo para, no sé, para explicar este problema? Con lo del triángulo, ¿qué sucedía? Eran los lados del triángulo. Entonces decíamos, un valor negativo, pues no tiene mucho sentido. Un valor igual a cero, pues peor. En este caso, los puntos, ¿qué tendrían que ser? ¿Tendrían que cumplir alguna condición? ¿Tendríamos que exigir algo? Tal vez yo quiero que sean solo coordenadas pares, no sé. O tendría que funcionar para todos los puntos. ¿Qué dicen? A ver, ahí su análisis interno en meditación, su silencio. Las condiciones de contexto para nuestro problema, pues están como que medio, ¿no? No sabemos por dónde empezar. Y es como que uno dice, bueno, si son coordenadas, podemos decir, los puntos están compuestos de dos coordenadas. ¿Cierto? ¿Cierto o no es cierto, no? Un punto, pues, tiene una coordenada en el eje X y en el eje Y, ¿no? Incluso en el eje Z, pero no nos vamos a poner con tecnicismos ni nada. Entonces, los puntos están compuestos por dos coordenadas. Ya. Cada valor de la coordenada es numérico. Entonces, hemos sido un poquito más específicos. Ahora, ¿tendrá algún problema si es negativo, positivo, si es cero? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué harían? Aparte de esperar que yo escriba la solución. A ver, no sé si alguien escribe. Los puntos están compuestos. A ver, Todas las coordenadas tendrían que ser positivas por su ubicación en, en el eje de coordenadas. ya, puede ser, ¿no? Pero si digamos mi punto se extiende un poquito más a la izquierda, ¿eso significa que ya no puedo calcular la distancia? ¿O qué dices? Si yo pongo acá, a ver, Se podría, pero habría un dato negativo, una coordenada negativa. entonces, ¿cómo es? ¿El problema puede solucionarlo o no puede solucionarlo? ¿O debería? Como es distancia, no le debería importar mucho a las coordenadas, el signo Entonces, de las coordenadas. eso, ¿no? Entonces, eso es a lo que me voy. Como son coordenadas, pues puede haber positivas, negativas, incluso pueden ser iguales, ¿no? Puede ser, digamos, el punto 5, 5. Entonces su coordenada X y Y son iguales. Así que en este caso, los puntos están compuestos de dos coordenadas. Cada coordenada cada valor de la coordenada es numérico. Pero como en realidad no tenemos que poner más restricciones, pues digamos que con eso nos basta, ¿no? Con que sea, si es negativo, positivo, si es cero, en realidad tendría que seguir funcionando, ¿no? Tendría que. Ahora bien, continuemos. El siguiente paso sería nuestro algoritmo. ¿Listo? Entonces, para nuestro algoritmo, ¿cómo hago yo para conocer la distancia entre A y B? ¿Cómo es la fórmula matemática? La conocen, yo creo, ¿no? Es bastante parecida a lo que hicimos hace rato del triángulo también. Si yo tengo dos coordenadas, para sacar la distancia,
de distancia al cuadrado va a ser igual a sacar el x sub 2, o sea, la coordenada del punto 2, menos la coordenada x del punto 1 elevada al cuadrado, más la coordenada y del punto 2 menos la coordenada y del punto 1 elevada al cuadrado. En realidad es bastante parecido, ¿no? Aplica lo de Pitágoras. lo de Pitágoras. Simplemente que nosotros acá tenemos que hacer como que la resta, que sería como hacer la traslación del punto. Y de nuevo nos encontramos con el mismo problema, ¿no? Hay elevadas al cuadrado, acá en ambos lados. Si yo quiero despejar esto, se vuelve una raíz al otro lado. Problemas, ¿no? Problemas. Entonces, distancia va a ser la raíz cuadrada de, y acá es como que voy a hacer corchetes. Tendría que decir lo mismo que antes. Esto por esto más esto por esto. ¿Cierto? ¿Qué dicen? Si no, pueden buscar sus fórmulas. En realidad es esto, ¿no? Esta es la fórmula matemática para sacar. Si yo hago los despejes, hago un poco el desglose de la operación. Sería realizar realizar las multiplicaciones separando las coordenadas. Allá. Entonces, hemos detectado que necesito dos puntos. Los puntos están hechos de coordenadas, de una coordenada. La coordenada tiene dos valores, un X y un Y. Y esos en realidad son los que me sirven, ¿cierto? El X1, el Y1, el X2, el Y2. Toda esa parte la tenemos que comprender bien. Entonces, si yo aquí un poquito más abajo, lo voy a poner incluso con rojo, digo, el punto A no es nada más que una coordenada que tiene X, un X1 y un Y1, y el punto B no es nada más que una coordenada que tiene un X2 y un Y2. Y estos de acá son los que en realidad me sirven. Entonces, mis datos de entrada, ¿qué serían? Mis datos de entrada en realidad son 4 números, ¿cierto? 2 coordenadas X y 2 coordenadas. Ahora, espero que esa parte la estemos entendiendo. ¿Por qué? ¿Qué es en realidad lo que me importa a mí de todas las coordenadas y todo eso? Sus valores en X y en Y, ¿no? Porque son los valores con los cuales voy a hacer las operaciones matemáticas. Entonces, esto de decir puntos es como que algo con lo que, algo que es solo un concepto teórico, ¿no? Es un concepto teórico para agrupar dos números, que es en realidad la coordenada. Ahora bien, espero eso no sé si tienen alguna consulta de eso, ¿ya? Con eso nosotros ya tendríamos como que nuestro análisis hecho para hacer nuestro código. Entonces, voy a copiar esto de acá. Y decimos, ¿qué era lo que nosotros esperábamos como valor de salida? Un valor numérico entero, ¿cierto?
pero ya hemos visto de que si usamos raíz cuadrada, pues ese valor no nos va a dar un entero, ¿no? Entonces, esto de acá lo tachamos. ¿Qué es lo que nos va a dar? Un valor numérico decimal. Listo. Así que acá yo le digo, voy a dar como resultado un valor numérico decimal. Y el problema que es distancia entre dos puntos. ¿Cuáles son mis datos de entrada? Decíamos, requerimos 2 puntos. Pero ¿qué es en realidad lo que necesitamos de los puntos? Sus coordenadas en X y en Y. Allá. Entonces, podemos decir acá, bueno, no lo hemos especificado. Decíamos, los puntos están compuestos de 2 coordenadas. Cada valor de la coordenada es numérico. ¿Pero qué tipo de número? Entero, decimal. Igual que con los triángulos, en realidad esto tendría que ser decimal. Tipo decimal. Así que, double, voy a recibir un x1 y un y1, que serían el primer punto. Un double x2, double y2, que sería el segundo punto. ¿Listo? Y ahora lo que nosotros necesitamos, es generar la respuesta, ¿no? Entonces yo necesito decir la distancia. No es nada más que decir x2 menos x1, multiplicarlo, ¿no? Es elevarlo al cuadrado, sumarle la diferencia al cuadrado de las y, que es y2 menos y1 por y2 menos y1. Listo. Y de nuevo nos encontramos con un problema. Primero, bueno, dos problemas. Primero, tenemos que decir, como en este caso, la distancia, ¿qué es lo que nosotros esperamos como resultado? Una respuesta decimal, entonces doble. Segundo, le tengo que avisar cuál es la variable que voy a dar como salida, distancia. Y ahora el nuevo problema es que todavía esto es como que la distancia al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Sacar raíz cuadrada, utilizando esta operación de aquí. Entonces, mat.sqrt, paréntesis, 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 ¿no? Entonces, toda la operación queda en medio, le saco la raíz y listo. Entonces, compilamos para ver para ver si lo hemos escrito todo correcto, todo bien, sin problemas. ¿Qué más? Podemos hacer un ejemplo. Digamos, ¿cuál es la distancia del punto 00 al punto 05? ¿No? Creo que eso es facilito de responder, ¿no? La distancia es 5, ¿cierto? Entonces, 5, correctísimo. Bien, si ha funcionado para eso, tendría que funcionar para el resto, porque son como que simplemente traslaciones. Si digamos, intentamos del 5,5 al, no sé, 9,5, la distancia sería 4, ¿correcto? Entonces, como ven, está funcionando. Así que hemos logrado hacer dos algoritmos para sacar hipotenusa y distancia entre dos puntos. Hemos analizado que si yo necesito los puntos, pues en realidad lo que
necesito son las coordenadas, ¿no? Los valores de las coordenadas. Así que el punto 1 no es nada más que un x1 y un y1. Y el punto 2 no es nada más que un x2 y un y2. ¿Cierto? Entonces, eso sería como que un poco el análisis. Hemos hablado del, ¿dónde está nuestra cosa? Acá. De nuestro datos de entrada, datos de salida, condiciones de contexto y demás. Bien, no sé si hasta ahí tienen alguna consulta, pregunta, ya para ir terminando nuestra clase, un poco clase de apoyo. Voy a voy a dejar programado el Meet para el día martes, para nuestra clase. Pues no sé si les ha fijado fecha de examen, no sé si les ha dicho si les iba a evaluar, cómo les iba a evaluar. Pueden ir contándome eso ahorita más bien, si es que lo tienen anotado, ¿no? Si es que se acuerdan de esa parte. A ver, dejar de presentar. Ya. Bueno, no sé, creo que se han dormido. O les ha comido la lengua el ratón, el gato. Ya. Lo dejaremos acá por esta clase. Hablamos por el grupo para coordinar lo de la clase del día martes. Y bien, eso sería todo. Bueno, muchas gracias. Hablamos. Aún no nos dijo fecha de examen. Estaba revisando. ¿No les ha dicho, pero cómo les iba a evaluar? ¿Cómo es? ¿No les dijo nada? ¿Les dijo algo?